Bienvenidos a la temporada 2022 de Día D, un programa que siempre le dará voz a las mujeres, aun cuando ellas ya no estén aquí para ser escuchadas. Es el caso de Valery Trujillano. Valery Trujillano, a ella la velaron clandestinamente en una bodega, a puerta cerrada, con sus 8 meses de embarazo a cuestas y sin que se le haya practicado una necropsia. No se le practicó a Valery una necropsia para conocer las causas de su muerte, que en la posta médica a donde la llevó su padre, Idubis Trujillano Bustamante, dijeron que la muerte había sido por causas naturales. Y la verdad es que en este caso no hay nada de natural y todo retorcido. Es retorcido que una niña de 12 años con 8 meses de embarazo haya muerto y que nadie se preguntara en esta posta médica cómo es que esta criatura terminó embarazada, que ni siquiera lo reportaran a la policía como debieron haberlo hecho y que terminaran concluyendo: la niña no presenta golpes, no presenta rasguños, causa de muerte natural, todo bien, y le entregaron el cuerpo al padre, que decidió efectivamente hacer eso, hacer un velorio clandestino. Si hubieran indagado un poco más, quizás si se lo hubiera reportado a la policía, entonces habrían interrogado a los hermanos y que terminarían contando lo que le contaron a la familia materna, que la niña dormía con su padre. Si hubieran continuado con sus pesquisas, habrían sabido que la madre de Valery ha sido 2 años que se había ido a Lima a trabajar y que apenas sostenía contacto telefónico principalmente con sus hermanos, mas no con su hija. Esta mujer se enteró 2 días después del fallecimiento de su hija, porque recién ahí es cuando su padre se lo cuenta. Pero además, y es por esta razón, es que la familia materna sospecha del padre en la muerte de esta criatura. El padre que el día del velorio clandestino, secreto, ingresa a la policía, ingresa a la fiscalía sorpresivamente y se le ve nervioso, pálido, ante el requerimiento de las autoridades. Llevarse el cuerpo de la niña para realizarse las necropsias bajo la sospecha, además, que Idubis Trujillano sería no solamente el padre del hijo nieto que esperaba a su hija, o sea que habría la sospecha de una presunta violación, sino también que podría ser el asesino de su propia hija. Y entonces, con las pruebas que se van a realizar, se buscarán las respuestas que en su momento no se hicieron, quienes debieron planteársela. El caso es atroz. Angélica Villegas. Dicha menor fallecida se encuentra en el interior de su féretro color blanco, en el mismo que es trasladado, firmando los participantes en señal de conformidad. Coordina ahí con la familia alguien que nos apoye para trasladarlo. Son las primeras horas del 2022, cuando el funeral de una adolescente embarazada, que era velada por su nervioso padre en secreto, es interrumpido por la policía y fiscalía de Chiclayo, quienes llegan al lugar para retirar el ataúd y practicarle la necropsia que no le realizaron al cuerpo, además de pruebas de ADN al feto, tras 2 días del deceso y luego de que fuera reportada la muerte de la menor como natural. ¿Lo van a llevar el cuerpo? Sí. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Personal. Ahí ven a cargar. En la familia Trujillano Sánchez no hay fotos del ex policía Idubis y su esposa Yesenia juntos, menos de ellos con los 3 hijos que tuvieron fruto de su unión, donde la mayor era Valery, una risueña adolescente con 2 hermanos de 5 y 8, en esta historia que se desarrolla en Chiclayo, donde hace 2 años la pareja se separó por la relación tormentosa que llevaban, y luego que Idubis saliera de la policía enfrentando una crisis económica que llevó a que Yesenia dejara a sus 3 hijos al cuidado del papá y se fuera a trabajar a Lima, iniciando una nueva relación sentimental con otro hombre. Pero esa decisión la llevó a romper el contacto con su hija mayor misteriosamente, según sus tías. ¿Con cuánta frecuencia Yesenia visitaba a sus hijos y de qué manera se comunicaba con ellos? Solamente el primer mes que la dejó creo que la vio. Luego no, yo no tengo conocimiento, no lo sé. Ella siempre llamaba por teléfono al teléfono del papá y el papá la supervisaba todo lo que la niña hablaba, que ella no podía desplayarse tal vez con la mamá porque estaba el papá presente ahí. Era muy breve con su mamá y muchas veces ella le llamaba al papá: comunícame con Valery,
él le decía, no, ella no quiere hablar contigo, y no le pasaba las llamadas. Algunas veces que le pasaba, la niña era muy breve, sí, estoy bien. El año pasado ella ya no tuvo muchas conversaciones con la niña porque le decía, no se encuentra, se fue de viaje. Estos hechos que usted me detalla no detonaron las alarmas en Yesenia como para que ella decidiera indagar qué más estaba ocurriendo con su hija. Ella, en primer lugar, ella pensaba de que era normal, pero luego ella dice de que llamó a una hermana para ver, para tratar de ¿cómo le digo?, de ubicarla. Y nunca lo ubicaban a la niña porque el papá vivía un mes en una casa, otro mes en otra casa, 15 días en una casa y siempre se paraba mudando. De acuerdo a sus parientes, la madre de Valerie en ningún momento viajó para indagar la situación irregular que ya describían, ni tampoco reportó ante la policía una posible sustracción de su hija. Además, en último momento decidiría entrevistarse con nosotros por teléfono y no por videollamada para profundizar sobre una futura muerte. Conversación en la que desmintió a su familia y señaló que jamás ocurrió nada extraño con su hija en estos 2 años, donde normaliza haberse comunicado con ella solo por llamada de audio. Ellos tenían un inicio de que estaban mal, pero si no me mostraban que estaban mal, yo les llamaba y les preguntaba, ¿están bien? Dice, ¿estás bien? Sí, mamá, estoy muy bien. Un niño puede decir que está muy bien y no está bien. Están estudiando, les está llevando al hospital, les compra sus cosas, les hace hacer las tareas, conversamos de ese tipo de cosas. Sí, mamá, mi papá nos está poniendo a estudiar. ¿Cuánto tiempo pasaste sin comunicarte con tu hija por teléfono? Yo les he llamado todo el mes 7 veces. De las 7 veces conversaba 4 veces con ella. No en una llamada. En una llamada, ¿cómo vas a saber lo que está ocurriendo? Yo no le podía obligar a que me haga videollamada ni nada porque el señor a mí me tenía bloqueada. Es el 2 de enero del 2022. No hay contacto entre Valerie y su madre por 48 horas, coincidiendo con que, de acuerdo a estos documentos, para ese momento, ingresa el cuerpo sin vida de la niña trasladado por su padre a un centro de salud. Los médicos reportan que ya tenía más de 7 horas muerta al ser llevada y además tenía 8 meses de embarazo, pero indican que físicamente no presenta signos de violencia y entonces no practican necropsia según la denuncia. Solo emiten un acta de defunción firmada por otro médico que asombrosamente concluye muerte natural, entregándola a su padre, quien inicia el funeral dentro de una bodega a puerta cerrada. Y solo 2 días después le informa a la madre del estudiante por texto que la niña ha fallecido, negándose a darle más detalle, por lo que la madre del adolescente le pide ayuda a una hermana de ella en Chiclayo para que llame al padre e indague. Decidí llamarlo, pues no, llamarle y él me dijo, sí, mi hija ha muerto, pero de aquí te llamo porque voy a recoger el cajón. Una vez que puedes comunicarte con el padre de la niña, ¿le preguntas qué fue lo que realmente ocurrió? No, me cortó, me dijo, estoy sacando el cajón, porque hasta ese momento yo no sabía de qué falleció. Y Dubis Trujillano comenzaría a tornarse muy misterioso al reportar tardíamente la extraña muerte de su hija, según los parientes maternos, quienes insistían en saber el centro de salud donde había muerto, pensando que encontrarían a la menor ahí. Pero él no les informaba hasta que finalmente por terceras personas darían con el hospital, conociendo un detalle que les erizaba la piel. Llego al lugar y me atiende un enfermero, ¿no? Y le pregunto, yo aquí le digo, ha fallecido una niña de 12 años. Sí, me dice, está embarazada. Y le digo, ¿a dónde la han llevado? ¿A la morgue? No, me dice, la han llevado a su casa o a un local, creo que dijo. Entonces le digo, ¿pero cómo? Si está embarazada una niña de 12 años, ¿cómo es posible que se lo lleven a un local o a una casa sin hacerle una necropsia, algo? No, pero ha venido el fiscal y el médico legista. Me pareció todo raro. A la familia materna de Valerie le sorprendía que en el centro de salud, donde había ingresado muerta, concluyeran tan rápidamente muerte natural. Y además tenían muchas dudas sobre lo narrado por su padre ante la policía, quien refería no haberse percatado del embarazo y que el antecedente de su muerte había sido accidental.
Al enterarse de esto, la madre de la niña le pregunta al papá bajo qué circunstancias había muerto su hija. Y le dijo de que la niña, él llegó de la calle porque él tenía que ir a trabajar y llegó y la encontró convulsionando y que dejó de respirar. Y le cuestionó cómo se concebía que la menor tuviera 8 meses de embarazo y que además su papá en ningún momento lo reportó al resto de la familia. Sí le preguntó y él dijo no, que él se había dado cuenta recién 2 días antes de que la niña fallezca y que le había ocasionado una cachetada. En declaración policial, el padre de la menor ha tratado de defenderse señalando que como la menor era de contextura gruesa, él no se había percatado que tenía 8 meses de embarazo. No, señorita, y él como padre ha debido darse cuenta, porque nosotros en la ropa que hemos recogido de la niña para lavarla, la niña tenía de truzas interiores XL y tenía polos L. Los documentos del acta de defunción, el certificado médico, donde ellos dicen que hay una menor fallecida con 36 semanas de gestación. Entonces, ¿quién es el padre? Si él dice que cuando él salía, los niños los dejaba con llave. Él manifiesta eso. La misteriosa muerte de Valerie, que coincidía con su embarazo, hacía presumir a sus tías maternas que su padre era el verdugo en más de un delito, y según ellos, lo confirmarían cuando los hermanos que vivían con ella relataron ante psicólogos que su padre dormía con la menor, por lo que le preguntamos a la madre de ella si horas antes de los hechos notó algo extraño, pero su respuesta fue impresionante. ¿Hace cuántos días no te comunicabas con tu hija antes de que ella muriera? Yo la llamé para Año Nuevo y estaba muy bien. Ya, y luego de allí, estamos hablando de 1 de enero, 2 de enero. El 31. Por eso, estuviste 2 días sin saber de ella. ¿Eso no te pareció extraño? Exactamente. ¿Por qué? Porque yo tampoco tengo todo el tiempo para llamar a cada... Yo no, es que tampoco voy a decir yo le llamaba cada rato, cada minuto, No, pero dos días sin saber de 2 días sin saber de tu hija, ¿no te pareció extraño? No, porque ellos a mí no me llaman. Yo soy la que llama. Claro, eres la madre, tienes que llamarlos, son menores de edad. Por eso, entonces, yo estoy ocupada, yo también tengo cosas que hacer, yo no los puedo llamar mañana, tarde y noche. Pero te das cuenta que en ese periodo de tiempo fue que todo ocurrió, o sea, una madre atenta o pendiente hubiese podido detectar el peligro. Yo no voy a ser adivina, yo le llamo mañana 2 y si ya le llamo, no puedo ser adivina, yo no soy bruja tampoco. El tiempo transcurría con la noticia de la muerte de la adolescente sin conocerse su paradero y finalmente su tía materna insistiría al padre que le permitiera verla, donde según ella, este aceptó con la condición que no le avisara a nadie más. A partir de aquí, la tía fotografía el cuerpo en el ataúd bajo la certeza que algo esconde el padre de la víctima. La encontré ahí toda hinchada. Si era tan chiquita, o sea, no merecía. Y veo su barriguita, todo, y esto, ¿qué pasó? La mordida del labio y que estaba morada, y estaba morado por acá en un lado de su cachete. Yo le encaré y le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo te vas a dar cuenta? No, que ella era gordita. Me dice, y yo no sabía, recién el día de ayer me enteré porque ella agarró y empezó a odiar a sus hermanos, le tiró una botella, entonces yo me molesté mucho, lo cogí y le di su bofetada. Y ella me dijo, ay, que ya no soporto más, estoy embarazada, dice que le ha dicho. Y estando aún así en el cajón se nota el embarazo. No puede ser que él diga, no me di cuenta, si es notorio el embarazo que tenía ella. En ese momento, la tía concluye que su padre caía en muchas contradicciones, que posiblemente la había ultrajado todo ese tiempo y que por ello quedó embarazada, razón por la cual la habría asesinado. Eso lo confirmaba al ver el presunto nerviosismo de él, quien la velaba en secreto, por lo que llamó de inmediato al abogado de la familia, quien formalizó su queja contra el fiscal Mario López, señalándolo de negligencia en las diligencias del caso. Cuando he conversado con el fiscal, él me dice que no se le ha practicado la necropsia correspondiente al cuerpo debido a que está embarazada y que actualmente por la pandemia o el COVID no ha sido necesario. Pero recordemos que el fiscal, quien es el conductor de la acción penal, él bajo ese criterio
de que la menor vivía en compañía solo del padre. Llegó cadáver al centro médico, al centro hospitalario, La Posta. En este momento todo comienza a quedar grabado en videos, ya que ante la queja del abogado, el Ministerio Público y la policía interrumpen el funeral de la menor donde estaba su padre, totalmente impactado y nervioso de verlos, mirando hacia los lados, pero las autoridades tenían el objetivo de retirar el cuerpo del lugar para practicarle una necropsia 48 horas después del deceso, mientras la madre de la niña, quien llegó de Lima a Chiclayo, reportaba todo a la policía. ¿Uno grabado? ¿Uno grabado? Estoy grabando. Jefe, de acá lo van a llevar a la morgue, ¿no? Jefe. Sí, hermano, morgue. La morgue, ¿no? Quien autorice el traslado de la menor pasa a Medicina Legal Chiclayo para que se realice la extracción de muestras de homologación de ADN de la fallecida y del feto que lleva en su vientre. Esa sería la última vez que verían al padre de la niña, Idubis Trujillano. Estaba pálido, no pronunciaba palabra y sus manos estaban todo el tiempo hacia atrás. Luego autorizaría el retiro del cuerpo a la morgue, una vez que el abogado cuestionara al fiscal por cómo llevó a cabo inicialmente las diligencias. No, por eso le pregunto. ¿Y así es un fiscal? ¿Así se llama fiscal usted? Una semana y 4 días han transcurrido exactamente desde la extraña muerte de Valery Trujillano Sánchez, cuya necropsia general finalmente reveló un edema cerebral. Los resultados de las pruebas de ADN extraídos al feto serán claves para saber quién es el padre del ser que llevaba en su vientre. El fiscal del caso, Mario López, a quien contactamos sin éxito, ya abrió una investigación imputando a su padre por homicidio y abuso sexual. Sin embargo, lo han citado para el 20 de enero, a fin de continuar con las diligencias de las pruebas de ADN. Todo entonces resulta tardío. Incluso el paradero del padre de Valery, hoy inubicable. La exhortación a la Fiscalía en Chiclayo, obviamente, para que continúe, pero a marcha forzada, con este caso. Pero yo quiero retroceder a la actuación de quienes en su momento recibieron el cuerpo de la niña en el centro médico y que no plantearon ninguna pregunta. Desde el momento en que llega una criatura de 12 años embarazada de 8 meses, lo que hubiera correspondido es que en ese momento llamen a la policía, llamen a un fiscal para indagar las condiciones en las que esa niña resulta embarazada y que no se haya hecho ninguna pregunta de cómo es que esta niña muere. Edema cerebral puede haber sido un golpe, pero ahí lo obligado era que se realice en ese momento una necropsia y que se inicie una investigación tutelar por el tema del embarazo de una criatura de 12 años, con el padre ahí. Además, lo sospechoso del velorio clandestino. Hoy, infelizmente, y al principal sospechoso, que con su actuación lo es aún más, ¿no es cierto? Esta no ha habido. Cuando por anuencia nos volvemos cómplices de un posible crimen atroz, porque se tendrá que confirmar, eso sí, ¿no es cierto?, con la prueba de ADN, de un posible criminal. Pero aquí las investigaciones a marcha forzada. Hay una criatura de 12 años por la que hay que hacer justicia, porque ese embarazo de 12 años no se puede hablar en ningún lugar del mundo de la posibilidad de relaciones consentidas y embarazo. De ninguna manera. En ese caso ha habido una violación y se tiene que investigar y se tiene que conocer al responsable. Y vamos a lo que ha ocurrido esta semana en La Molina. Los que alcanzaron a entender, a ver lo que pasó en el Cerro Centinela de La Molina, más o menos les quedó claro que las 2 víctimas que estaban en ese carro estacionado en plena subida del cerro habían estado viajando con su verdugo. Ambos habían sido asesinados a quemarropa, a disparos, por la nuca. Y las cámaras de seguridad terminaron más o menos develando lo que había ocurrido, porque el asesino abandonaba con una tranquilidad pasmosa el lugar de los hechos, bajó del cerro, se subió a su moto estacionada en un grifo y se mandó mudar. Hasta hace pocos años, ya lo hemos dicho aquí en Día D, el sicariato lo veíamos como un fenómeno ajeno y lejano.
Y hay que decirlo, somos un país que convive con la inseguridad ciudadana, que infelizmente está acostumbrado al raqueteo, al robo incluso a mano armada, ¿no es cierto?, al arrebato. Pero lo del sicariato era algo que veíamos, ¿no es cierto?, crímenes de narcotraficantes, de bandas organizadas en México, en Sao Paulo, ¿no es cierto?, en Colombia y más recientemente en Venezuela. Y ahora es el pan de cada día en nuestro país y es una modalidad que está de verdad muy extendida y asusta. La policía atribuye este crimen en particular a un ajuste de cuentas, pero un ajuste de cuentas entre bandas peligrosas de las que ya hemos hablado, bandas que se dedicarían a la extorsión, que se dedicarían a la trata de blancas, bandas organizadas principalmente conformadas por venezolanos. Las dos víctimas son venezolanas y la sospecha es que habrían delatado a miembros de su propia banda y la delación la pagaron con su propia vida. Todos los detalles de estas bandas, las operaciones, quién es quién, Richard Apolo. Estas imágenes en San Juan del Lurigancho dejan ver el ataúd sostenido por dos motocicletas donde yace el cuerpo del venezolano Enrique Torres Gómez, alias Cara de Bobo, un hombre de 29 años, a quien sus amigos, muchos de ellos compatriotas de Torres Gómez, lo despiden antes que sus restos sean llevados al cementerio. Atrás habían quedado sus días de juerga y crímenes junto a Enrique Chirinos, o simplemente Caracas, otro delincuente ranqueado en Venezuela y en nuestro país, y además conductor del auto negro en que ambos fueron asesinados la tarde del último lunes en el Cerro Centinela. ¿Cuántos casquillos se encontraron? Tres casquillos propios de la actividad criminal de los disparos que el FP. ¿Cada uno cuántos balazos recibió? 1, 2, todos en la región anatómica cabeza, todo esto a contractar ya con pericias complementarias. Pero ¿quiénes eran Cara de Bobo y Caracas? ¿Qué negocios oscuros manejaban en el Perú? Y sobre todo, ¿cuál habría sido el móvil de un crimen que terminó con ambos delincuentes, con disparos en la cabeza? Cuando el último lunes la policía llegó a la escena del crimen, dentro del auto de los asesinados, no encontró ninguna identificación, por lo que no pudo saber entonces quiénes eran los fallecidos. Lo que a leguas tenían claro, y era evidente, era que estaban frente a un cruel ajuste de cuentas. Sin embargo, un reloj marca Rolex, pero sobre todo, una cadena de oro que llevaba sobre su cuello el conductor, fue la primera evidencia recogida buscando saber quiénes eran los que yacían con disparos en la cabeza, dentro del auto negro, en medio del Cerro Centinela. Solo bastó unas cuantas horas para que los investigadores de homicidios de la DIRINCRI dieran con la identidad de ambos jóvenes y comprobar no solo que eran venezolanos, sino además que desde hace meses estaban en el radar policial. Es por eso que a los integrantes de estas organizaciones criminales conformadas por ciudadanos extranjeros, mayormente venezolanos, ya los tenemos identificados. Se supo entonces que el copiloto asesinado era Enrique Torres Gómez, alias Cara de Bobo, y el conductor del vehículo, Henry Antonio Chirino Rojas, alias Caracas. Nosotros lo teníamos como blanco objetivo en las investigaciones a raíz de diferentes ilícitos que se venían realizando en nuestra capital, mayormente en la modalidad de delito contra el patrimonio, raqueteo, trata de personas y otros conexos. Uno de esos robos fue captado por las cámaras de seguridad de este restaurante en Surco, en noviembre del año pasado, cuando Henry Chirinos, alias Caracas, ingresó con gorro y polera a la terraza del negocio para de un momento a otro sacar su pistola e ir directo a este comensal para robarle la costosa cadena de oro que éste tenía en su poder y que por los nervios se le dificultaba sacársela, mientras Caracas lo amenaza pistola en mano en todo momento. Aquella costosa cadena de oro habría sido la que la policía encontró en la escena del crimen, en el cuello, precisamente, de alias Caracas. Un hombre cuya última imagen en vida, conduciendo el auto Kia negro,
y a su lado Enrique Torres Gómez, fue captada por las cámaras de seguridad ubicada a la salida del Cerro Centinela, rumbo a La Molina, a las 4 de la tarde del último lunes. Según la policía, en ese momento Caracas y Cara de Bobo se dirigían a recoger a un amigo que terminó convirtiéndose en el asesino de ambos. Esta persona llega y se coloca, se ubica en un conocido grifo que está a inmediaciones de la avenida Ferrero, colindante a una avenida, y es ahí donde deja la motocicleta. Efectivamente, las cámaras de seguridad del distrito de La Molina captan la llegada de esta motocicleta, que aparenta, por la caja roja que lleva detrás, una moto dedicada a realizar delivery. Tras ingresar al grifo, su conductor deja en el lugar estacionada la moto, para ahora caminar con dirección al Cerro Centinela, a la espera de Henry Chirino y Enrique Torres Gómez. Por cierto, dos hombres que en Venezuela, dice la policía, registraban un rosario de antecedentes delictivos que iban desde el robo agravado, tráfico de drogas e incluso, en el caso de Chirino, alias Caracas, homicidio. Por eso el asesino sabía que tenía una sola oportunidad de eliminar a Caracas y Cara de Bobo. ¿A quién habría victimado primero este sicario delincuente? Definitivamente, por necesidad de acción y por capacidad de fuego, se infiere técnicamente, no científicamente, que la primera víctima ha sido el conductor, para evitar la huida. El asesino habría planeado todo al milímetro, subiendo a la parte trasera del auto negro y al parecer pedirle a Caracas, quien conducía, ingresar nuevamente al Cerro Centinela, colocar las luces intermitentes y detener el vehículo a mitad de camino. Sabía que el ruido del vaivén de autos que circulan por aquel lugar sería el escenario perfecto para cometer su crimen. Nadie se daría cuenta de inmediato. Los asesinaría y podía escapar sin apuro, sin problemas. Y fue así como lo captó la cámara de seguridad del distrito de La Molina, cuando, tras asesinar a Caracas y Cara de Bobo, el asesino desciende del auto y camina a la orilla de la carretera. Incluso se da tiempo para hablar por celular. Luego del crimen, el asesino descendió del auto con su casco en la mano. Caminó imperturbable alrededor de 350 metros antes de llegar al grifo, subir a su moto y fugar del lugar. Ya nosotros contamos con la identificación de este ciudadano extranjero también perteneciente a la misma organización criminal, y el mejor que se ponga a derecho, porque bajo cualquier costo, lo vamos a capturar. Según la policía, el asesino del Cerro Centinela no solo era amigo y compatriota de sus víctimas, Henry Chirino y Enrique Torres Gómez, sino además pertenece a la misma organización criminal que ellos, dedicada en el tiempo a distintos delitos violentos como el secuestro, extorsión, incluso, como ya dijimos líneas arriba, el homicidio. Organización que se habría conformado incluso cuando los tres estaban aún en Venezuela. Ya en el Perú, dicen los investigadores, si bien la banda continuó dedicada al robo a mano armada, esta vez el botín eran joyas costosas como cadenas de oro y relojes de alta gama, como el Rolex que tenía en su brazo, dice la policía, Henry Chirinos, el día que fue asesinado. Cuando hablamos de supremacía y de hegemonía, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el humano era reemplazado por el otro humano. Ajá, o sea, él era... Entonces, los dos cabezas eran lo que los asesinaban. El otro, dentro de la línea jerárquica delictiva, por algunos minutos, ocupará su puesto. Y es que, como en toda organización criminal, en esta también existían jerarquías. Y al parecer en el escalón de la banda, el asesino estaba debajo de Caracas y Cara de Bobo. O al menos, es lo que este habría sentido. Y disconforme con la policía, y al parecer con la repartición de las ganancias, habría coordinado el último lunes la reunión con sus, entre comillas, socios del delito. Tras eliminar a sus socios, dice la policía, el asesino sabía que a partir de ese momento se convertía en la cabeza de la organización.
decidido a tener el mando, no solo del negocio del robo de joyas que estaba en auge en la capital, sino tener el control también de otro negocio criminal lucrativo, que habría tenido la organización en crecimiento constante en distintos puntos de la capital, que no es otro que el de la prostitución de jóvenes venezolanas. Y definitivamente, pues, esta persona muta, creyendo de que la Policía Nacional del Perú no sabe de su existencia. Y es que el asesino, creyendo que la policía no sabía nada de él y de sus actividades criminales cometidos antes del lunes último, permitió que las distintas cámaras de seguridad lo capten sin casco, poniendo al descubierto su rostro y características, las mismas que habrían servido para corroborar la identidad de un criminal que la policía ya tenía tiempo atrás en la mira, junto a los asesinados Henry Chirino y Enrique Torres Gómez. Coronel, a estos tres personajes, es decir, los dos asesinados y el autor de los disparos, o sea, ya lo tenían, como se dice criolamente, mapeados. Definitivamente, la Policía Nacional del Perú, a raíz de estos eventos criminosos aislados que se vienen registrando en algunas partes de nuestro país, ya la Policía Nacional tiene un plan estratégico y es por eso la rapidez de la identificación tanto de las víctimas como del autor. Un dato final, todo apunta que la moto en la que Henry Chirino, más conocido como Caracas, acostumbraba a huir tras los robos de costosas joyas que perpetraba a mano armada, como el robo de una cadena de oro a finales del año pasado en la terraza de un restaurante en Surco. Escuche bien, parece ser la misma con la cual la tarde del lunes último su socio y verdugo llegó y huyó tras asesinarlo a él y a Enrique Torres Gómez. Paradojas de la vida. Creo que nos va quedando claro que todos somos blanco de la delincuencia, todos, nadie se salva en La Molina, en San Juan del Lurigancho, en Los Olivos, en Comas, en San Martín de Porres, al interior del país. Si usted tiene una joya, un reloj, tiene bienes que atesora y que le han costado mucho conseguir, guárdelos para mejores momentos, para mejores épocas, por el reloj, por la cadena, por el celular, literalmente te apuntan y si te resistes, te matan, está claro. Y esta gente, lo ha dicho Richard Apolo, y los policías que ha entrevistado están dispuestos a todo. No van a tener miramientos, lo tenemos claro. Vamos ahora con esto que ha ocurrido esta semana y que ha generado un escándalo de ribetes internacionales, hay que decirlo. Es curioso, por decirlo menos, que alguien que se apropió de la autoría de un libro que no escribió, que alguien que justificó incluir extensos textos de otros autores sin citarlos precisamente en su tesis doctoral y que lo justificó, como decía, con esta frase tristemente célebre, no es plagio, es copia, haya conseguido que el Poder Judicial termine sentenciando a un colega nuestro y a su editor, a Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel, además por un libro que públicamente ha confesado, no, ha leído. El chiste se cuenta solo, la verdad, el chiste se cuenta solo. Es absurda la sentencia contra Christopher y contra Jerónimo porque el juez pretende responsabilizarlos por frases que Christopher ha incluido en su libro y debidamente contextualizadas. Además, frases hay que apuntar y decir que han aparecido en otro momento en medios de circulación nacional o en expedientes judiciales, sacado de expedientes judiciales. Pero claro, compendiadas en un libro que construye un perfil de un político que ha pretendido 2 veces la presidencia de la República, entonces resulta bien potente y parece que eso a César Acuña le ha removido los conchos. De otra manera no lo explicamos. Acuña considera agraviante que Christopher Acosta haya citado a su esposa en la previa de la campaña electoral del 2016, entrevistada por otro diario, diciendo que Acuña me pegaba, me maltrataba y me escupía en la cara. En ese momento el candidato ni se le movió un pelo, nada. No hubo demanda para la esposa, no hubo demanda para el diario, tampoco para Matilde Pinchi Pinchi ni los secretarios de Vladimiro Montesinos, que en su momento, en expediente judicial consta, dijeron que César Acuña había visitado a Vladimiro Montesinos en las instalaciones del CIN. Ahí tampoco hubo demanda. Pero esta noche lo que vamos a hacer es ir al fondo del asunto, porque es lo que nos compete a todos, no solamente a los periodistas, sino también a usted que nos está viendo esta noche. Porque ahí están los comunicados
de las embajadas del Reino Unido, de Estados Unidos, de Canadá, la Unión Europea, organismos de prensa internacionales, pronunciándose todos unánimemente en la defensa de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión, y usted debe saberlo, es parte del núcleo fundamental de toda democracia. Fernando Díaz ha hecho un trabajo muy fino para que usted entienda por qué la libertad de expresión con esta sentencia está en peligro y que puede terminar finalmente siendo un boomerang para quien pretende seguramente o pretenderá nuevamente ser presidente del Perú. Si él me muestra en qué página y en qué frase del libro yo lo llamo violador, yo retiro el libro de circulación y le pido disculpas públicas al señor Acuña. Eso es absolutamente falso. Fantástico. Entonces yo creo que vas a tener la primicia porque Acosta va a tener que retirar el libro porque te voy a leer la frase. No sé por qué Acosta de repente no ha leído su propio libro, ¿no? Página 78. Este libro viene exponiendo cómo este tipo de transacciones extrajudiciales son un patrón en la historia de César Acuña cada vez que termina traspasando la ley. Christopher ha sido muy cuidadoso de tratar de evitar opiniones personales sobre este personaje, sobre el señor Acuña. Simplemente ha dado cuenta de todos los elementos que existen a lo largo de su trayectoria política y profesional y empresarial. La difamación es un delito, en el caso peruano, bien importante porque se trata de un delito de peligro. Yo no tengo que acreditar que las frases vertidas me han generado un perjuicio al honor. Lo que se tiene que acreditar es que las frases vertidas, las indicaciones de determinados comportamientos colocan en riesgo mi honor. El estallido de la Canchita ha tenido dimensiones similares a las de una bomba nuclear. La demanda por difamación presentada por César Acuña contra el periodista Christopher Acosta no solo agotó las pocas ediciones que quedaban del libro Plata como cancha, sino que devolvió a la imprenta, y sin una coma de más, la biografía no autorizada del empresario que tuvo la raza de hacer creer a sus seguidores que podía ser un político distinto. A mí el señor Acuña no me ha hecho nada, yo no le tengo ningún rencor, ni siquiera ahora que ha conseguido condenarme por difamación. No tengo hacia él ningún sentimiento personal. Para mí este es un objetivo o un interés netamente periodístico. Te puedo decir incluso que no me cae mal el señor Acuña, me cae bien. Creo que es un personaje en toda la extensión de la palabra y muy rico para seguir siendo explorado, ¿no? No cabe duda que César Acuña Peralta es un hombre con una tremenda habilidad para no pasar desapercibido. El 1,50 m de estatura no ha sido jamás un impedimento para empinarse y ponerse al nivel de los empresarios más poderosos del Perú. Tampoco se ha amilanado en el cortejo a damiselas que le llevaban más de una cabeza. Y trepado en la cúspide de su propio ego, ha deseado desde hace más de una década convertirse en el presidente de este país. Obviamente, alguien que ha querido ser presidente de la República, que ha sido gobernador, alcalde, presidente de un partido hegemónico hoy en la política peruana, es de altísimo interés público. Una muy bien calculada exposición mediática lo trasladó de Trujillo a la capital, pero ponerse bajo los reflectores tiene consecuencias, sobre todo si en el camino hay una acumulación de adversarios políticos, de recortes periodísticos, de procesos judiciales, acusaciones y denuncias de los delitos más terribles. Pero si me tuvieras que preguntar cuál fue el más grave, me parece a mí que es ese. Ese es tal vez el más grave. El señor Acuña pretendió durante largos años contarnos el lado A de su historia de éxito. El inspirador periplo de un muchacho que salió del caserío de Ayaque en Chota y que devino en un magnate de la educación universitaria. Casi un cuento de hadas que al estilo de Shrek fue colgado por la Universidad César Vallejo en el YouTube. César Acuña Peralta, uno de los 20 empresarios más poderosos del Perú, tuvo que conocer la pobreza para alcanzar el éxito que hoy vive. Yo creo que Acuña básicamente se ha acostumbrado a estar rodeado y acompañado por una corte de personas que lo adulan, que le dicen sí a todo. Y creo que debe terminar de entender que es un personaje público, ¿no? 2 veces candidato a la presidencia de la República, nada menos. ¿Qué más público que es?
Si fuera por Acuña nos hubiéramos quedado solo con esta versión edulcorada, que no incluye los pasajes más tenebrosos y polémicos, las voces de quienes se vieron avasallados por las mentiras. Que la falsificaron, la firma, pues naturalmente fue una resolución en términos generales falsa, pues, ¿no? Bueno, pues el objetivo era defender mentiras, ¿no? Que son del contexto de esos años, estamos hablando del año 2016, ¿no? Sin embargo, en la dilatada hoja de vida del señor Acuña hay piezas de un rompecabezas que por mucho tiempo estuvieron dispersas a la espera de que un periodista de investigación las ordene para recontar la historia. No voy a encontrar un solo insulto, un solo adjetivo mío hacia el señor Acuña, eso quiero que quede claro. No va por ahí el libro recoge hechos, ¿no? Hechos que están sustentados en documentos fiscales, judiciales, en testimonios de personas que han convivido con él, que han sido sus parejas sentimentales, hermanos, trabajadores de sus universidades. Las biografías no autorizadas son parte del amplio catálogo editorial. Se las han hecho a cantantes como Luis Miguel, a ídolos como Maradona, dictadores y nefastos asesores, genocidas, exparejas presidenciales y hasta a lagartos acumuladores de vacunas. Son pocas las veces en las que el personaje queda a gusto con lo publicado. Te pongo un ejemplo. Yo escribí un libro sobre Genaro Delgado Parker y entrevisté a decenas de personas que lo querían y personas que lo odiaban. Algunas de las cosas que yo escribí no necesariamente le gustaron a Delgado Parker. Y cuando tuve oportunidad de conversar con él, le dejé en claro que no era pues una elegía y que si él quería escribir su propio libro, podría hacerlo y ser su versión de los hechos. Por eso es que los peruanos están buscando políticos que no hablen, políticos que hagan. Plata como cancha fue la frase que el mismo empresario lanzó en campaña y la pregunta entonces se caía de madura. ¿Cuál era el origen de tan publicitada bonanza económica? Como político, creo que he demostrado obras en la parte como empresario, especialmente en la parte educativa, obras como alcalde de Trujillo. El libro no tiene, según fuentes, me dijeron, escuché, no, aquel libro dice, Rosa Núñez dice esto, Jenny Weissman dice esto, Matilde Pinchi dice tal cosa, su hermana tal cosa. Nunca el señor Acuña demandó a estas personas, que son las fuentes originales de esos comentarios o esas opiniones sobre él. Lo hace sí contra el periodista que se ha tomado el trabajo de sistematizar toda esta información y convertirla en un libro. Entonces, claramente para mí esta denuncia tiene un único objetivo, que es sancionar, castigar al periodismo, ¿no? El best-seller aborda a Acuña desde las aristas más diversas: la cuna provinciana, la génesis empresarial, el origen de su patrimonio y también sus apetitos políticos. Cuando César Acuña se enteró por las redes sociales que iba a publicarse este libro, que además tenía un título ya agraviante desde la carátula, César Acuña se preocupó enormemente y por eso decidió, apenas pudo tener acceso a él, que tenía que ponerlo en alquiler, ¿no? Es una decisión personal, es una acción penal personal, depende de él, no del Ministerio Público, pero esa fue la razón. César Acuña ha dicho que el libro de Acosta es difamatorio y ha sido el juez Jesús Vega el que ha admitido 37 frases del libro en la sentencia por el presunto delito de difamación agravada. Y resulta hasta risible, ¿no? Y fuera de todo eso es muy grave que un juez se ponga a determinar cuál fuente debe ser usada y cuál no. En lugar de sancionar o enjuiciar a quien lo dijo, se sanciona al que lo recopila. Bajo esa perspectiva, ningún periódico podría ser publicado, ningún programa de televisión podría ser emitido. Una de las frases con las que se abre este libro es una opinión del autor y está asociada a la manera en la que muchas personas consiguen sentencias favorables en el Poder Judicial peruano. Si César Acuña no fuera rico, estaría muy probablemente preso. Y esa es una inferencia mía, personal, una opinión si quieres, pero una opinión no actualiza. El libro desarrolla a lo largo de sus páginas un patrón de conducta de Acuña,
que es su costumbre de solucionar vía acuerdos extrajudiciales todos sus temas controversiales. Entonces, si él siente que va a ser juzgado, va a ser investigado por un tema, arregla con la persona agraviada vía un acuerdo extrajudicial por la cual compensa millonariamente a la persona a cambio de que se desista de seguir adelante con la denuncia en su contra o a cambio de que se vuelva a referir al tema. Es lo que ocurrió con el profesor Otoniel Alvarado y la apropiación del libro. Aunque su abogado, el doctor Gersi, y el mismo Acuña lo nieguen, aquí se ha producido un efecto boomerang. La sentencia, considerada un mal precedente para la prensa peruana, ha despertado el interés por resucitar las viejas denuncias de don César, esas que ni él mismo quiere recordar. Él tuvo una relación con la señora Rosa Gutiérrez, tuvo un hijo y ese hijo falleció. Entonces, la forma despectiva en la que se trata el tema en el libro y le produjo una gran indignación. Además de la falsedad de la imputación. Hay otros casos más. Cuenta el libro que en 1988, César Acuña, de entonces 33 años, tuvo un hijo con una joven de 16 llamada Rosa Gutiérrez Rodríguez. El rumor de una presunta violación sexual fue siempre parte de la comidilla trujillana, pese a no existir una denuncia de abuso contra Acuña. Christopher Acosta recoge el caso que fue publicado en el diario Perú 21 en el 2016 y el testimonio de Miriam Pilco, abogada contactada por la madre de la menor presuntamente ultrajada. La abogada trujillana Miriam Pilco contó que la madre del entonces menor supuestamente ultrajada la buscó en su estudio el año en que había ocurrido el abuso para ser asesorada, pero que la denuncia no caminó porque el agresor transó con los padres. Lo cuenta Miriam Pilco. Abro comillas. Acuña sí es un violador y lo afirmo con conocimiento de causa, le dijo la letrada al diario La Industria en el año 2006. Reporte periodístico que por supuesto se lo hemos entregado al juez. Pero mira que aquí ni siquiera hay solamente el afán de citar una declaración, sino que el libro te da contexto sobre quién hace esa declaración. E inmediatamente después digo, el testimonio de Pilco no puede ser profundizado, pues falleció hace algunos años. Y su versión, además, debe ser aquilatada desde su posición política. La abogada era una conocida militante aprista y brindó durante un año electoral. ¿Dónde está allí la difamación? No existe una sola línea donde Acosta califique de violador a César Acuña. Sin embargo, para Enrique Gersi, la frase que sigue a este párrafo tiene un subtexto difamatorio. Lo que dice ahí es que le ha pagado a la señora para que no hable. Entonces, no lo llama violador, ¿qué le dice? Que soborna. Si bien no existen evidencias de soborno ni de presuntos acuerdos extrajudiciales, el abogado de Jenny Gutiérrez, expareja del empresario, sabe muy bien lo que es lidiar y enfrentarse al poder de Acuña en los tribunales. En realidad es una batalla muy difícil, ¿no? Muy difícil cuando se tiene por medio a una persona que tiene recursos. No sé cómo podría expresarlo, pero sí he notado la disparidad que puede existir, ¿no? Otra de las frases consideradas por Acuña como posible difamación es esta. Para defenderse del plagio, César Acuña y su entorno habían falsificado esa firma. Y aquí entramos al memorable capítulo del famoso no es plagio sino copia, y que le costó la candidatura presidencial en el 2016. Acuña dijo ser junto al profesor Otoniel Alvarado, coautor de un libro, amparándose en una resolución que llevaba la firma del entonces secretario general de la UCB, Eladio Angulo. 7 años después, el profesor Angulo, que fuera despedido de la Universidad César Vallejo, se reafirma en que le falsificaron la firma. No era mi firma, ¿no? Ese fue mi principal sentimiento, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo lo iba a hacer? Y tenía que expresar lo necesario, coherente con el contexto, ¿no? Simplemente no era mi firma y eso es lo que dije fundamentalmente, ¿no? Para demostrar las buenas prácticas, el periodista Acosta está decidido a exponer la documentación recopilada en más de una década de seguimiento a este personaje, como este registro de visitas que demuestran que Acuña sí acudió 2 veces al CIN. El libro le hace tanta justicia al señor Acuña, Fernando, que si bien recoge los testimonios, le cuenta a la gente cómo acabó la investigación, sin una acusación para Acuña. ¿Dónde está allí la difamación?
El periodista reitera el cruce de información y el uso correcto de la cita textual en las versiones de terceros. El abogado Gersi, en cambio, dice que el periodista debió llamar al señor Acuña para pedirle los descargos. Cubrí los 3 francos, Fernando, que el libro aborda temas familiares directamente relacionados a Acuña, intentando conseguir la versión de Acuña a través de Richard Acuña, su hijo, nada menos. No el jefe de prensa siquiera, el hijo con el que él tiene una relación absolutamente cercana, el hijo además no cualquiera, el que lo secunda en el partido político. Y tú sabes, cuando hemos pedido una entrevista a Acuña, nunca se le pide directamente a Acuña, se le pide a través de Luis Valdés o a la gente que formalmente ellos han nombrado sus jefes de prensa. Él dice que ha llamado a Richard Acuña y a Luis Valdés, ¿no? Entonces, pero ninguno es César Acuña, pues. Entonces la versión de mi cliente es que él no ha recibido ninguna llamada del señor Acosta, que ninguna tercera persona le ha pedido descargos, que no ha recibido ninguna carta, ni correo, ni mensaje, ni directa ni indirectamente. Quienes alguna vez hemos realizado un reportaje que involucra al señor Acuña, sabemos de sobra que para llegar a él hay que pasar previamente por el filtro de su entorno de confianza. Y a partir de este fallo se está criminalizando algo que en la doctrina se llama el reporte fiel en periodismo. Cuando un periodista acude a los archivos, indaga en los antecedentes y cita adecuadamente una declaración o un hecho que en su momento fue noticia. Efectivamente le estamos colocando no solo una mordaza, sino que estamos prácticamente sepultando la prensa de investigación que cumple un rol de control respecto a los poderes que existen en el Estado. Para la prensa tiene una repercusión brutal, tanto para la prensa nacional como internacional, porque lo que esta sentencia está diciendo es que no podemos citar a nadie que diga algo sensible contra una persona, a riesgo de que esa otra persona se sienta aludida, se sienta difamada. Entonces no solo nos demanda a nosotros por haber publicado lo que decía la primera persona. Eso es totalmente inconcebible en cualquier país. Repudio como cancha es lo que ha recibido el líder de APP, tanto dentro como fuera del país. La imagen que ha terminado dando es la de un empresario poderoso que quiere silenciar al periodismo independiente. Razón no le falta a Acuña cuando dice que está en todo su derecho de limpiar su honor. Pero también es cierto que cada uno es libre de vivir su propio cuento y creerse hasta sus propias mentiras. Bueno, a la postre el mensaje está bien claro, ¿no? El mensaje de César Acuña, a través de esta sentencia del Poder Judicial, en primera instancia, que estamos convencidos que en segunda instancia un colegiado con 3 jueces va a ponderar y actuará en consecuencia de lo que es la defensa de la democracia, ¿no es cierto? El mensaje es: no te metas conmigo. Y es insólito, porque una persona que entra a la arena política sabe que permanentemente estará bajo los reflectores y será permanentemente escrutado y tiene que apechugar. Y no gratuitamente, o sea, no permitir, ¿no?, que te caiga la quincha encima gratuitamente, porque eso no es lo que ocurre en el libro de Christopher Acosta, como ya ha esbozado Fernando Díaz, y no voy a entrar a este tema. Tristemente, el señor César Acuña se une al cargomontón que viene sufriendo la prensa desde mucho antes de la campaña presidencial, porque hay que recordar que fue el fujimorismo el que acuñó esta etiqueta atroz de prensa mermelera, que alegremente han usado otros políticos, como Rafael López Aliaga, por ejemplo, a diestra y siniestra. Prensa mermelera, prensa vendida. La izquierda no se ha quedado atrás. Si no, recordemos en campaña a nuestro hoy presidente de la República, desde las tribunas, en plazas y calles, azuzando, hablando, haciendo, ¿no?, cargamontón también en contra de la prensa, y sus seguidores actuando en consecuencia. Pero ya en el poder, el señor Castillo y el Ejecutivo siguen manteniendo una relación áspera, si no nula, con la prensa, porque hasta ahora el presidente no quiere dar ni una sola entrevista, pero áspera y poniéndole cortapisas a la cobertura que le corresponde hacer a la prensa en un país. Y es peligroso. Y es peligroso que haya gente que se sume y que crea que es apropiado, como propone Vladimir Cerrón en su ideario, ponerle cortapisas y controles a la prensa. ¿Por qué? Porque de ese modo, ¿no es cierto?, se van a deshacer de la prensa que le es incómoda, de la prensa que lo critica y que lo fiscaliza.
y van a estar contentos, sí, y quienes están al lado del gobierno hoy aplaudirán y dirán en buena hora, pero lo que no se dan cuenta es que luego, sin prensa crítica, empezarán, como en todas autocracias y dictaduras, a atropellar y vulnerar otros derechos, sus derechos, como su derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión que también les compete. Entonces, la verdad es que sepan ustedes que la información es poder, es el poder de tomar mejores decisiones. El libro de Christopher Acosta ha entrado nuevamente a imprenta. Entonces, lo que va a pasar, y esto es un boomerang para el señor César Acuña, es que vamos a tener electores mejor informados y con seguridad lo harán así en las próximas elecciones, ¿o no? Nos vamos a la pausa con esto y vamos a regresar. Es extraordinario saber que la NASA ha puesto los ojos en niños. No me gusta este tema de niños genios, pero la verdad es que son chicos que destacan extraordinariamente en matemáticas, en astrofísica, en física, en química, que lo hacen en medio de condiciones sumamente complicadas, precarias, y sin embargo brillan con luz propia, y la NASA ha puesto los ojos en ellos. ¿Para qué y por qué? Se lo vamos a contar aquí en Día de, al volver de la pausa. Tiene que ver la historia. Pero además, el Petro escándalo. ¿Qué hace Daniel Salaverry en Perú Petro? Ojo, el organismo técnico que se encargará de esto que tanto anuncia el presidente Pedro Castillo, la renegociación del Camisea, la renegociación de los contratos con las empresas extractoras. Ahí está Daniel Salaverry. Y el ministro de Energía y Minas ya hoy, esta semana, con látigo, ¿no? Si me equivoqué, pues tendré que asumir, ha dicho en ese nombramiento. ¿Eso significa que removerán a Daniel Salaverry? Vamos a regresar con eso también, pero antes tengo un mensaje de nuestro auspiciador. Este es un anuncio impactante para arrancar el año, el lanzamiento del nuevo Galaxy S21 FE de Samsung. Tras el tremendo éxito del ya conocido S21, llega la versión FE, Fan Edition, con un diseño exclusivo, icónico y en 4 nuevos colores perfectos para los Galaxy fans: verde olivo, grafito blanco y lavanda. Vuelve únicos todos tus días con el nuevo Galaxy S21 FE. Conoce más ingresando a samsung.com.pe o adquiérelo en las tiendas de experiencia Samsung. Nos vamos a la pausa y regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D, Daniel Salaverry, de vocero oficial de Fuerza Popular, a presidente de Perú Petro en tiempo del sombrero. ¿Y cómo lo hace? El ministro dio a entender, a mi parecer, que hay un poder superior que ha convocado al señor Salaverry. Aparentemente acá se estarían pagando favores políticos. Además, la inspiradora historia de los escolares genios de Villa María del Triunfo que, con sus conocimientos de astrofísica, astronomía y astronáutica, sorprendieron a un grupo de investigadores de la NASA. Tenemos niños que tienen unos talentos magníficos, campeones a nivel latinoamericano. Entre marzo y abril va a venir una delegación donde viene gente de NASA, viene gente del sector privado y de algunas otras organizaciones de desarrollo en educación espacial. Quédese en Día D. Que sufrió Daniel Salaverry, hoy flamante presidente Perú Petro, en los primeros días de gobierno del presidente Pedro Castillo, cuando él en la casa de Zarratea, ¿no es cierto?, donde despachaba el presidente Castillo sin agenda pública, también en esos primeros días, Salaverry se autoproclamó el vocero del gobierno, el vocero del presidente Pedro Castillo, y acto seguido salió a desmentirlo el hoy ministro de Salud, Hernando Ceballos. No, vocero nada, él no es vocero de nada. Fue penoso, sí, claro que fue penoso, pero recordemos pues que desinteresadamente Daniel Salaverry se acercó a Castillo y a Perú Libre para apoyar con su experiencia para la gobernabilidad del país, es lo que dijo en su momento. Y bueno, hay que decir, pues Daniel Salaverry ha sido desagraviado de alguna manera, y este desagravio ha venido con cargo estratégico, además bajo el brazo, porque Perú Petro es la entidad técnica que se encargará de eso que tanto anuncia el presidente Pedro Castillo, que es la renegociación, por ejemplo, de los contratos con la empresa de Camisea, con la empresa Camisea. Entonces, hay que decir que el nombramiento ha sido por demás polémico. Está la Contraloría ya investigando porque no cumpliría con las exigencias del perfil técnico para el cargo. Daniel Salaverry se defiende diciendo, oye, yo tengo 22 años de experiencia política, de gestión empresarial, ¿no es cierto? Y hay gente interesada en desestabilizar al gobierno.
cómo será de escandaloso su nombramiento, que el ministro de Energía y Minas ha tenido que decir ante el Congreso, ante una comisión de trabajo, bueno, pues si me he equivocado tendré que asumir mi error. ¿Significará eso que Daniel Salaverry saldrá del puesto? No lo sabemos, pero hagamos una revisión rápida de esa trayectoria de la que habla Daniel Salaverry. En realidad lo que vemos es un político que cambia muy rápido de camiseta política, y no solamente de camiseta política, sino de bando, y que hoy no cuenta con un contundente respaldo en el Congreso o del partido mismo con el que se lanzó a la presidencia en la última campaña electoral. Entonces la pregunta se cae de madura. O sea, ¿cuál es el valor intrínseco de Daniel Salaverry para el presidente Pedro Castillo? ¿Qué le suma o más bien le resta? Lorena Ormeño. Un movimiento sensual. Ni su evidente falta de ritmo impidió que otra vez Daniel Salaverry mostrara su ya conocida cintura política para bailar al son que le gusta. Para bailar esto es una bomba. Y es que esta semana, el otrora ultrafujimorista se convirtió en funcionario de este gobierno al ser designado presidente de directorio de Perú Petro, ostentando como único perfil ser un entusiasta aliado de Pedro Castillo. El ministro dio a entender, a mi parecer, que hay un poder superior que ha convocado al señor Salaverry. Aparentemente acá se estarían pagando favores políticos. Otro cuestionado nombramiento al que este gobierno nos tiene acostumbrados y que, increíblemente, hasta el primer beneficiado de esta práctica deploró. Cuando yo estaba en la presidencia del Consejo de Ministros se planteó la posibilidad de poder ser parte del gobierno. En aquella oportunidad hemos considerado que no tenía la experiencia, primero, técnica, profesional, y segundo, no tenía tampoco la seriedad. Es increíble la falta de capacidad o de interés o de voluntad o de consideración y de responsabilidad para nombrar funcionarios que se van a poner en la puntería de todos. Pero ¿por qué Daniel Salaverry, un político de todos y de ningún partido, sin bancada ni aliados políticos, es pieza clave para este gobierno? Vete a la y no. Esas fueron las expresiones textuales del señor Daniel Salaverry. Era marzo de 2019 cuando los parlamentarios Karina Beteta y Daniel Salaverry protagonizaban otro vergonzoso capítulo en el Congreso. Me sorprende que hayan este tipo de cosas. Más bien a mí me han dicho de todo. Me han dicho felón, traidor, cuchillero. Pullas entre quienes antes pertenecían al mismo partido, donde Salaverry fungió como vocero y aval de la inocencia de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, ni Fuerza Popular jamás ha recibido dinero de la corrupción, jamás ha recibido dinero de Odebrecht. Pero su gran momento naranja llegó cuando presentó los llamados Mamani Videos, cuya grabación, según él mismo, pidió al fallecido congresista Moisés Mamani para confirmar la presunta compra de votos y evitar la vacancia del presidente Kuczynski. Yo le sugerí, le recomendé que se aboque a conseguir alguna prueba antes de hacer pública esta denuncia, alguna prueba que sustente lo dicho. Yo lamento muchísimo, sinceramente, ver al congresista Kenji Fujimori intentando desesperadamente convencer al congresista Mamani para salvar a una gestión corrupta, para que esto le permita compartir un poco de poder. Poder el que obtuvo tras estas grabaciones clandestinas que fueron su despegue político al originar la caída de Pepe Causa y también de Kenji Fujimori en Fuerza Popular, que denunciado peleó con su hermana, renunció a su bancada e hizo la suya. Y sin él, el fujimorismo impulsó a Salaverry a la presidencia del Parlamento. Para el periodo anual de sesiones 2018-2019, sí, prometo. Pero ya en la cima, acaso con mejor vista de la debacle fujimorista, ocurrió la metamorfosis. Salaverry pidió licencia del partido y comenzó a reunirse con el nuevo presidente Martín Vizcarra y a enfrentar públicamente a sus ex aliados. Y es que en privado, Salaverry ya soñaba ser jefe de Estado, sueño que se apresuró al denunciarse que en 2017 y 2018 habría falsificado informes de viajes de representación para cobrarlos al Congreso. Fue suspendido 120 días del Parlamento y proclamándose perseguido naranja, Salaverry anunció su candidatura. Yo voy a volver
voy a volver más firme que nunca a seguir enfrentando la corrupción. Con esa fiebre adelante de elecciones pues se están animando, Melcochita se está animando, Salaverry se está animando, pero yo prefiero no hablar de sancionados. Con ansias de postular, pero sin partido, Salaverry salió a buscar nueva camiseta. Algo ya conocido por él, pues el arquitecto trujillano de 49 años, graduado en la Universidad César Vallejo, inició su vida política en el APRA, donde militó entre el 2002 y 2014. Por La Estrella postuló a la alcaldía de Trujillo y perdió ante César Acuña. En 2014 volvió a intentarlo, pero esta vez como fujimorista, y aunque volvió a perder, en 2016 llegó al Congreso. Suspendido, pero decidido a capitalizar su reciente antifujimorismo, buscó un vientre de alquiler y lo encontró en Somos Perú. Esa fue una conjunción entre el hambre y la necesidad. Por un lado, Patricia Lee, hasta hoy presidenta y todopoderosa de Somos Perú, necesitaba de la presencia de un candidato presidencial para que el partido postule y siga participando en la vida política. Por otro lado, Daniel Salaverry, que había sido prácticamente excluido de varias organizaciones a las cuales él quería ingresar, necesitaba un vehículo para lograr su postulación. Es así que dos personas muy cuestionadas en el escenario político nacional terminan juntándose para proponer esta candidatura. Su trayectoria personal y política daba cuenta de que él es una persona prácticamente un rechazado dentro de la clase política. Y su postulación y posterior suma del ya defenestrado e investigado Martín Vizcarra originó la renuncia de 1.000 afiliados a Somos Perú. Aún así, él siguió en campaña, bailando en TikTok, peleando con venezolanos en la calle y defendiendo a Vizcarra y el uso de la ivermectina contra la COVID-19. Quiero dejar claro para que la población entienda y no se confunda. No es que Martín Vizcarra le haya quitado su vacuna a otro peruano que la necesitaba para ponérsela. Pero esa es la sensación que queda, Pero no, porque no había lo que vacuna. aseguran es que se puso la vacuna, seguirán recomendando la ivermectina, porque el laboratorio ha dicho no. Ahora, no Pamela, es para yo te eso. digo, mira, si no te hace daño y la gente que la ha tomado dice que siente ciertas mejoras, que lo sigan tomando. Pero su sueño presidencial quedó en bostezo. No alcanzó ni el 2% de votos y así otra vez se acomodó. Hizo campaña por Pedro Castillo para la segunda vuelta. Fue de los primeros en visitar la casa de Serratea. Se autoproclamó vocero del nuevo gobierno y aunque fue desmentido, dicen en la interna que se ubicó primero en la cola por un cargo público. Él esperaba ser ministro, probablemente de vivienda. Incluso lo mencionaron, ¿no? Vladimir Cerrón lo mencionó como un posible candidato al Ministerio de Vivienda. O sea, había tejido buenas relaciones, no solo con Castillo, sino con el que en ese momento se pensaba que cortaba el jabón, que era Vladimir Cerrón, y en parte lo cortó. Pero ha tenido que esperar hasta ahora, ¿no? Y tras 5 meses, la espera terminó. Con nula experiencia en el sector, esta semana Salaverry Villa fue designado presidente de directorio de Perú Petro, entidad encargada de la adjudicación, negociación y renegociación de contratos en hidrocarburos. En la práctica, la que revisará la concesión de Camisea, el caballo de batalla de este gobierno. El Congreso no tardó en citar al ministro de Energía y Minas. Ya la Contraloría tomó cartas en el asunto. Yo le pueden remitir todo el informe que mandaba la Contraloría y si me he equivocado tendré que asumir mi error. No hay duda que el señor Salaverry durante los últimos meses, durante el gobierno, ha estado merodeando al Ejecutivo y buscando un espacio. Yo no estoy en contra que el presidente nombre gente de confianza. Lo que hay que estar claros es que Perú Petro es una institución absolutamente técnica, que merece una persona que tenga la capacidad técnica para asumir este cargo, y en este caso nos hemos venido quejando siempre. Ahora, el señor Daniel Salaverry también nos genera dudas en cuanto a la parte ética y moral. Me preocuparía que en el futuro hayan escándalos respecto a la distribución de los lotes, por ejemplo, de hidrocarburos. Y sin respuestas, el presidente de la Comisión de Energía impulsó la interpelación al ministro, mientras Salaverry no aceptó una entrevista, pero se defendió por Twitter.
Tengo más de 22 años de experiencia en gestión empresarial y pública. Reestructuraremos y mejoraremos la gestión de Perú Petro. Hay quienes quieren que este gobierno fracase. Y sí, Salaverry tiene experiencia en el sector privado, pues fue representante legal de DSB Constructores. Lo que no dice es que fue acusado de dejar obras inconclusas en techo propio y sin servicios básicos a 7.000 ciudadanos del centro poblado San Vicente de Paúl, en el distrito de Longotea, provincia de Bolívar, en La Libertad, tal como lo reveló el diario El Comercio. Que en el año 2011, la empresa DSB, cuyo representante legal en ese momento era el señor Daniel Salaverry, suscribió un contrato por 4.3 millones de soles para la instalación de agua y desagüe en dicho centro poblado. Fueron culminados, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hicieron las pruebas de conectividad, se percataron que empezó a inundarse algunas viviendas con el excremento que salían de los desagües. Y es así que los buzones, el agua y el desagüe, todo se empezó a colapsar. Lo que hizo la empresa es derivar las tuberías de desagüe hacia el río. Y de esa manera contamina a través de un afluente el río Marañón. Estas imágenes fueron tomadas en 2018, a 7 años del inicio de la obra. Hoy, 4 años más tarde, según la población, siguen conviviendo con el olor nauseabundo y sufriendo enfermedades en la piel. Y con la obra abandonada es imposible tener agua corriente ni pistas. La Fiscalía de Cajamarca abrió 4 investigaciones y las 4 investigaciones extrañamente fueron archivadas. Los pobladores, en su desesperación, iniciaron procesos penales por contaminación ambiental, pues las investigaciones por contaminación ambiental también arribaron al mismo destino, el archivo. La Contraloría, pues simplemente fue, inspeccionó y se desapareció. Pero hoy Salaverry afirma estar listo para reorganizar Perú Petro. ¿Pero cumple o no el perfil? Según la norma, los miembros del directorio deberán ser personas con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar. Para el especialista en hidrocarburos Carlos González, es cuestión de interpretación. Recuerden ustedes que el artículo 13 no dice el presidente del directorio deberá ser una persona con experiencia en la materia. Lo que dice el artículo 13 es los directores deberán tener experiencia en la materia. ¿No es cierto? O sea, los 5 directores. Pero si uno revisa los 40 o 50 directores que han pasado por Perú Petro, los petroleros no llegan ni a 20. Pero el gran mérito, el gran secreto está en que el directorio sea un directorio equilibrado. Puede ser que no haya petroleros entre los directores, pero debería haber. En este momento hoy, los 4 directores que hay en Perú Petro no son petroleros. La Contraloría inició una acción de control de legalidad, cuyo resultado se conocerá la próxima semana, pues aunque existen cargos de confianza, hay límites. Los ministros no tienen perfil, esos no tienen perfil, ¿no? Pero después, los directores, los presidentes del directorio de todas las empresas tienen un perfil. Ahora, lo que hay que hacer, como te digo, es caso por caso chequear que efectivamente cumple o no cumple. Si la Contraloría dice no cumple, entonces obviamente el ministro seguramente va a reaccionar, tal como lo expresaron los medios de comunicación, y va a dejar sin efecto la designación, ¿no? Ya, pero ese dejar sin efecto la designación va a evitar que se siga generando más problemas. Pero ya la designación original estuvo mal, ahí es una falta, ahí hay una responsabilidad por lo menos administrativa. El nombrar funcionarios en el sector público es un tema delicado, porque hay que recordar, Lorena, que hay un delito tipificado en el Código Penal, o sea, ya estás hablando de responsabilidades penales, ¿no? Que es el nombramiento ilegal y el nombramiento o aceptación ilegal en el cargo, que justamente es cuando tú haces eso sin cumplir con los requisitos legales. ¿Volverá a sonreírle la suerte el camaleónico Salaverry? Por ahora anunciaron que no asumiría el cargo hasta que Contraloría dé su resultado. Mientras en el Congreso se activaron las acusaciones constitucionales en su contra, dormidas desde 2019, y que podrían inhabilitarlo para cargo público por 5 años. Otra designación fallida. Según Contraloría, una más de 24, 11 sin rectificación. Quizá es irrelevante juzgar
el criterio de Daniel Salaverry para colocarse en ese puesto, porque es alguien que necesita chamba, quiere trabajar y tiene una autoestima elevada. No es malo tener una autoestima elevada. A quien provoca y debemos juzgar más es al empleador. Esta es una demostración más de la falta de criterio del Poder Ejecutivo para designar gente. No mide las consecuencias de sus nombramientos. Si Castillo fue capaz de, el primer día de su mandato, nombrar a Guido Bellido de primer ministro, pues nombrar a Daniel Salaverry en Perú Petro, que por cierto es mucho más capaz que Bellido, pensará que es un problema que iba a causar algún resquemor, algún escozor y pasaría y ya. Pronto sabremos por dónde desfogará esta olla a presión. Lo único seguro es que estos no serán los últimos movimientos de Daniel Salaverry. De aprobación que tiene el presidente Pedro Castillo, según la última encuesta de Ipsos, no es gratuito, pero insiste en la misma fórmula de nombramientos de personas que no cumplen con el perfil, continúan pagando favores políticos y llenando la administración pública en cargos claves con gente mediocre, que no da la talla, que no tiene la experiencia y que no tiene la expertise. Y eso le está pasando la factura. Si el país avanza por inercia y no por decisiones acertadas del Ejecutivo y de un presidente que persiste en un silencio terco y que no nos señala el rumbo y que sigue con esa misma cantaleta de convoco a la empresa privada que vengan, inviertan en el Perú. Lo dice en Colombia, lo dicen todos los foros internacionales, pero no se generan las condiciones de confianza y de estabilidad para que eso ocurra. ¿Cuándo lo entenderá? ¿Cuándo lo entenderá? Cambiamos de tema y vamos con lo que había anunciado, porque es de esas notas que la verdad inspiran, ejemplares y que nos llena de algún modo de esperanza. La NASA ha puesto los ojos sobre un grupo de niños que están brillando con luz propia, superdotados le llaman, niños genios le llaman. Son niños que se queman las pestañas estudiando y que han logrado medallas en concursos de matemáticas, de física, de astrofísica, de astronomía y de astronáutica. Chicos, además, que estudian en condiciones complicadas, las que le impuso la pandemia. Chicos que a veces tienen luz por horas, que tienen una computadora que no cumple con todos los requisitos para la educación virtual. Otros ni siquiera la tienen. Otros que no tienen acceso a Internet, que tienen que estudiar y dar sus exámenes usando un teléfono celular prestado. Dramático y, sin embargo, ellos han salido adelante y siguen brillando, como dije, con luz propia. Entonces, por eso, la NASA ha puesto los ojos en ellos y los ha incluido en un programa de mentorías. ¿Qué significa eso para los sueños que estos chicos tienen de seguir estudios superiores? Pero estudios superiores de calidad, no lo que pretende hacer este Congreso tumbándose a la SUNEDU. Mejor veamos la nota de Percy Guzmán. Mi nombre es Gillian Melissa, tengo 16 años, he sido campeona en las Olimpiadas de Astronomía y de Física y esta es mi casa que está en un cerro de Villa María del Triunfo. En lo más alto de la ampliación del asentamiento humano Hijos de 28 de Julio, vive una adolescente quien a sus cortos 16 años y a pesar de la adversidad económica en la que vive, ha logrado representar al Perú en un sinnúmero de olimpiadas de astronomía donde logró incontables medallas de oro. Talento puro que ha llamado la atención de la misma NASA. Estoy orgullosa, mire, gracias a su esfuerzo de ellos día a día que han puesto todo su esfuerzo, mira, pues no al Perú, que la NASA va a venir a hacer un laboratorio grande para que nuevas generaciones continúen con su sueño y que el Perú siga creciendo, más que nada en los jóvenes de extrema pobreza y con mucha falta de economía. Pero ¿quién es la encantadora Gillian Aguilar Romero? Esta jovencita, desde muy pequeña, siempre tuvo la curiosidad por conocer el cielo y las estrellas. Llevamos 20 años aquí, pero no nos han dado ni título de propiedad, ni servicios básicos, no hay ni luz, ni agua. Las autoridades como que eso
molesta un poco que cuando hayan elecciones vienen todo el mundo, ¿no? Llegan al gobierno y se olvidan y se dedican a pasar la corrupción, no sé a qué cosas, y eso disgusta mucho. Yo quería una beca para estudios superiores, pues porque no tengo suficiente económica para solventarlos, y que es como que te cierran la puerta y te dicen, no, tú ya no estudias ahí, y te quedas ahí, ¿no? Algo así. ¿Y cómo te sientes por eso? Decepcionada. ¿Decepcionada? Sí, porque yo pienso que el Estado pues, no debería apoyar a todos los jóvenes del país y no prioriza eso, sino que están en sus peleas ahí. A pesar del abandono de las autoridades y teniendo todo en contra, Yerian nunca se rindió. Todo lo contrario, la misma necesidad le enseñó que la única forma de alcanzar sus sueños era esforzándose con lo poco que tenía. Por eso, también aprendió a cocinar para poder ayudar a su madre. Y mi mamá es mototaxista. Ah, ¿es mototaxista? Sí, trabaja. Ya. Trabaja más o menos algunas horas y en ese lapso yo tengo que cocinar. Ajá. ¿Y te gusta? Sí, es como una distracción de mis estudios. De tus estudios, Ajá. porque te estudias todo el día, ¿no? Sí, O sea, este es tu break. El break. Claro. Y es un relajo también para ti. Ajá, es un relajo, ¿no? Aprender a cocinar. Claro. Sí, es bonito. Yerian solo tiene el apoyo de su madre, quien trabaja mañana, tarde y noche como mototaxista para poder seguir siendo el único soporte económico para su hija, quien le agradece con el alma y el corazón la ayuda para conseguir la meta de poder estudiar astrofísica y trabajar en la NASA. Gracias por el apoyo que siempre me das. Seguimos adelante juntas. Y como siempre te digo, no, si es que hubieran más vidas, siempre les desearía que siempre fueras mi mamá. Siempre voy a apoyarte. Sí. Hola, mi nombre es Manuel Mario Nadir Gilbonio Sáez y tengo 14 años. Yo soy un olímpico y he representado al Perú en varias olimpiadas a nivel internacional. Ahora estamos en Villa El Salvador y esta es mi casa. Al ingresar a la casa de Mario, descubrimos que este joven tiene un techo donde vivir gracias a la mamita Plácida, su orgullosa abuelita, quien no dudó en apoyar a su nieto y sus padres. Me gustaría agradecer a mi abuelita porque esta es su casa y si no fuera por ella no tendríamos dónde vivir. Y estoy alegre porque yo quiero el más mejor de nosotros. Estás muy orgullosa. Claro, por supuesto. Esta tierna abuelita también lo apoya atendiéndolo mientras sus padres trabajan como tapizadores de muebles en el parque industrial para poder llevar el sustento de la casa y sobre todo para los estudios de su hijo. Todo lo que he hecho ha sido con el cariño y el amor profundo que tengo por él. Es mi único hijo. Ese cariño ya se basa en todo. Los gastos son enormes, ¿no? Las necesidades son muchísimas. Y Mario también nos apoya. Por ejemplo, su laptop no lo hemos comprado nosotros, sino él se lo ha ganado en un concurso de matemática en la CONAMAR, con medalla de oro. Tiene una pequeña tablet que también se la ganó en el concurso de astronomía para sacar medalla de oro a nivel nacional. Hasta ahora, Mario no puede creer que científicos de la NASA se hayan fijado en él, quien siempre soñó en ser un astrofísico de la Administradora Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocido como la NASA. Cuando me enteré me sorprendió muchísimo. Fue justo por una entrevista de ATV también. Animó bastante. Me dijeron también de que cada uno de nosotros iba a tener un tutor particular en su tema. Yo escogí astrofísica. ¿Y vas a ser un tutor de la NASA? De la NASA, sí. Wow. ¿Quisieras trabajar ahí? Sí, me gustaría trabajar. Sí, te gustaría. Sí, por eso te estás esforzando. Sí. Hola, mi nombre es Oscar Ángelo Marcelo Romero Pizarro, tengo 17 años y soy campeón olímpico de las Olimpiadas de Astronomía, Astrofísica y Astronáutica. Y gracias a eso, científicos de la NASA van a venir aquí, hasta las partes altas de mi área del triunfo, a reclutarme. La historia del buen Ángelo se inició desde muy niño, cuando las matemáticas no eran complicadas para él. Por eso, con el tiempo, logró representar al Perú en un sinnúmero de competencias y olimpiadas de astronomía y astronáutica.
en el año 2018, el Colegio Prolog realizó una charla que era lo que ahora he participado, que es astronomía. Bueno, yo me uní a ese grupo que eran los que iban a participar en Olimpiadas de Astronomía. En el primer año que participé obtuve medalla de oro, lo que es la Olimpiada Nacional, y medalla de plata a nivel latinoamericano. Y en el 2020 también se nos otorgó la oportunidad de participar en una Olimpiada Global de Astronomía y Astrofísica. Y obtuve mención honorífica, donde se participaron más de 40 países. Este genio, quien ya cursa el primer ciclo de la profesión de Ingeniería Mecánica en la UNI, espera poder compatibilizar su carrera en el extranjero para poder estudiar Ingeniería Aeroespacial y cumplir el sueño de construir un satélite peruano. Construido acá y lanzado por nuestros propios métodos, porque el satélite que se tiene comprado de Francia no se ha construido en Perú ni se ha lanzado desde Perú. ¿Y cómo piensas lograr eso? Bueno, esforzándome mucho primero que nada, tener estudios superiores en lo que es ingeniería aeroespacial. Estos capos, lamentablemente, no cuentan con recursos suficientes. Además, el Estado los tiene abandonados. Si no fuera por el apoyo desinteresado del colegio particular Prolog, estos adolescentes no hubieran llegado tan alto. Incluso han logrado construir su propio cohete a propulsión de aire y agua. Estos cohetes forman parte de una práctica que es de la cohetería. Tengo acá una botella de 1,5 litros de plástico. La punta le cortamos y le pusimos un huevito de Tecnopor. ¿Ya? Y las aletas están hechas de cartulina. ¿Y por qué tiene una botella por dentro? La botella por dentro es, por decirlo de cierta forma, el motor. Acá de esta parte de este hueco va a salir y se va a propulsar el cohete. Con este inflador de llantas lo conectamos a la base por acá. ¿Ya? Y al momento de inflarlo va a generar presión donde va a querer el agua salir y va a explotar. Se va a ir. ¿Y se va? Se va. Ya hemos introducido el agua, ahora vamos a proceder a hacer la presión. Bien, ya vamos, Coincidentemente, estos genios lograron participar en las últimas Olimpiadas de Astronomía, obteniendo los primeros puestos, llamando así la atención del peruano que trabaja para el proyecto de investigación genética y biología espacial en la NASA, el científico Guillermo Delgado Aparicio. Estábamos hace, qué sé yo, 45 días hablando de la primera laboratorio aeroespacial en Nigeria. Y obviamente, cuando se presenta esto, yo dije, tiene que ser Perú, ¿no? Entonces fui al directorio y le dije, miren, este caso es totalmente concreto, tenemos niños que tienen unos talentos magníficos, campeones a nivel latinoamericano. El próximo año, entre marzo y abril, va a venir una delegación donde viene gente de NASA, viene gente del sector privado y de algunas otras organizaciones de desarrollo en educación espacial. Esta es la aleccionadora historia de estos destacados estudiantes quienes llegaron hasta un conocido restaurante en la Rica Vicky gracias a la invitación del cevichero Augusto Sánchez. Gracias, porque Perú suena por ustedes, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar, pues, en un campeonato latinoamericano que Perú figure, ¿no? Ahora ustedes nos hacen figurar y bienvenidos a mi barrunto. Y el día de hoy no será Neptuno, Saturno, Marte ni la Tierra, pero va a ser el pescado, el marisco, la leche tigre. No me lo esperaba, sinceramente. Estoy muy feliz y emocionada. Esto es una gran sorpresa. Una bienvenida muy cálida, hermosa y sorprendente porque no me lo esperaba que hicieran esto. Se siente muy emocionante saber que al fin nos empiezan a reconocerle el esfuerzo que hemos hecho. Así dejamos a Kerry, Dylan, Angelo y Girian. Talento puro y orgullo peruano, llenos de sueños y metas, quienes no se rinden para poder compensar ese don y, por qué no, convertirse en futuros científicos de la NASA. Al menos, el primer contacto ya lo lograron. Si hay algo que les gusta y lo anhelan con todo su corazón, y si se esfuerzan por ello, lo van a lograr.
información. Nosotros tenemos que ir a la pausa, pero les pido se queden con nosotros porque se ha producido una nueva gran erupción volcánica en Tonga y se registran grandes olas. Ya vimos ayer lo que ocurrió con esta alerta de tsunami en los países de la costa del Pacífico, menos en el Perú. Hay una enorme polémica en torno a eso, pero hoy sí, hace apenas unos 50 minutos, la Marina de Guerra del Perú ha emitido comunicado. Tras la pausa, los detalles. Es importante que se quede y sepa el contenido de este comunicado. Antes, tenemos mensaje de nuestro auspiciador. La evolución es parte de la naturaleza. El mundo está cambiando y te esperan nuevos retos. Y porque la educación también ha evolucionado, es momento de decidir tu lugar en el nuevo mundo. Prepárate en la Universidad San Martín de Porres, donde forjarás el camino para alcanzar tus sueños. Universidad San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. El examen de admisión en Lima, Chiclayo y Arequipa es el 7 de febrero. Y esta es una maravillosa noticia. Mi gran amiga Andrea Llosa con su programa. Andrea vuelve el lunes 24 de enero con la temporada 2022 de Andrea, claro, por aquí, por ATV. Veamos. Ya les hemos informado antes de la pausa que se ha registrado una nueva erupción, una nueva explosión en el volcán en Tonga, y esto ha obligado, ahí está, ¿no? Ha obligado a un comunicado de la Marina de Guerra del Perú y de la Dirección de Hidrografía, un comunicado que no hubo ayer, pese a la alerta de tsunami que no alcanzó las costas de Perú, pero que sin embargo se hizo alerta de tsunami en las costas del Pacífico, no aquí en el Perú. Esta vez la Marina de Guerra del Perú y la Dirección de Hidrografía y Navegación informan lo siguiente, ¿no? Según lo reportado el día de hoy, a las 3:24 por el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, la estación de nivel del mar de Pago Pago, Samoa, ha registrado una amplitud inusual de ola de 0.30 a 0.36 metros en horas de la tarde, situación que podría interpretarse, dice el comunicado, como una posible nueva actividad volcánica en Tonga, la cual aún no se encuentra confirmada. En tal sentido, por tratarse de un evento atípico, se mantendrá el seguimiento y evaluación de las alteraciones hidrooceanográficas reportadas, recomendando, se dice, adoptar las siguientes medidas. Y estas son las imágenes, lo que está usted viendo son las imágenes que se han registrado ayer, como es que el mar en algunas zonas de la costa sur, ¿no? En Paracas, en Ica, pero también al norte, en Lambayeque, el mar efectivamente se salió o se retiró, por ejemplo, en San Bartolo, en el balneario de San Bartolo. Pero esto es lo que ha ocurrido, incluso en Lambayeque, este incidente de una camioneta que fue arrastrada con sus ocupantes, 3 ocupantes, de los cuales solamente uno sobrevivió y 2 fallecieron. Muy bien, eso es lo que ha ocurrido ayer. Vamos con lo que dispone la Marina de Guerra del Perú y la Dirección de Hidrografía y Navegación a propósito de esta nueva actividad volcánica en Tonga, reportada hoy a las 3:24 de la tarde. Suspensión de las actividades turísticas, náutico-recreativas y pesca artesanal en todo el litoral. Suspensión de las actividades deportivas en el mar, así como el uso de playas. Atención, entonces, a propósito de esta nueva actividad en el volcán de Tonga, reportada hoy, se suspenden las actividades turísticas, náutico-recreativas y pesca artesanal en todo el litoral, suspensión de las actividades deportivas en el mar, así como el uso de playa. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, en coordinación con el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, mantendrá el monitoreo de las estaciones del nivel del mar y boyas DART cercanas a la ubicación del evento. La Autoridad Marítima Nacional, a través de la Capitanía de Puertos, evaluarán la continuidad de las operaciones portuarias de acuerdo a los parámetros establecidos en los estudios de maniobra de cada instalación. Se exhorta a la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo a acatar las medidas de seguridad dispuestas con la finalidad de evitar accidentes y o daños personales y materiales. Esto es un comunicado emitido hoy, hace apenas 50 minutos, hoy domingo 16 de enero. Así que hasta un nuevo aviso, lo que se mantiene es esta suspensión en actividades pesqueras, marítimas, recreativas e incluso el uso de playas. Nos vamos a la pausa con esta información. Ya regresamos aquí en Diario. En
la despedida me acompañan estas flores hermosas que nos ha enviado el ingeniero Marcelo Cunio, presidente directorio del grupo ATV, a quien le agradezco enormemente. Y le agradezco en nombre además de todo el equipo de Día D por la confianza renovada en este equipo que inicia hoy temporada 2022 con muchas ganas de seguir haciendo lo que hacemos. Siempre lo digo, periodismo con pasión, con garra, con piel, periodismo que no se siente en sus laureles. Gracias por su sintonía a lo largo de todo el año pasado, que nos han permitido estar en sus hogares y siempre ocupando los primeros lugares. Gracias por eso. Pero periodismo que se compra los pleitos, periodismo que no suelta sus casos, periodismo que está ahí, atento a esos temas que a usted le tocan en el día a día, pero que también los tocan a todos los peruanos. Aquí estamos y seguiremos ahí poniendo la lupa con los corruptos, con los violadores, con los feminicidas, ¿no? A los que les gusta meter la mano. Ahí vamos a estar nosotros, atentos y, ojo, sin soltar los casos. Aguerridos, como siempre, todo el equipo de Día, Marcelo, y a todo el grupo ATV. Muchísimas gracias por la confianza renovada. Nos vemos el próximo domingo, 9:55 de la noche. Chau.